Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva entrevista del podcast Impacto Positivo, creando tu mejor versión. En esta oportunidad tenemos a una gran invitada, a la sexóloga, psicóloga Carola Fernández. Así que un Hola, aplauso, hola. espero que estén muy emocionados por... Esta es la segunda entrevista para la gente que nos está escuchando. Esta es la segunda entrevista sobre sexología. Recuerden que esto van a ser 5 entrevistas relacionadas a la sexología y la sexualidad con invitadas expertas en este tema. Así que, de verdad, yo estoy muy agradecido, Maravilloso. Caro, que estés aquí en el podcast de Impacto Positivo. De verdad. Ay, no, yo, por favor, mil gracias a ti por darme tribuna aquí en este podcast. Y más encima que amo los podcasts, tú sabes. Sí. Entonces, creo que no, para mí es un honor, pero de verdad que cuando me llega tu mensaje interesado en esto, y más encima saber que haces un activismo muy bonito como respecto a la salud, Claro. que se te ocurriera como implementar también una sección importante, varios capítulos dedicados a sexualidad. Obviamente no te pude decir que no, porque además que también el contenido que tú subes es maravilloso. Así que muchas Gracias, Caro. gracias. Gracias, te pasaste de verdad. Valoro mucho tus palabras. Es que yo lo hice porque creo que es algo muy necesario. Todavía es algo que, a pesar de que se habla más, todavía yo siento que falta que se hable mucho el tema de la sexualidad y algo que de verdad está relacionado con nuestra felicidad. Y al final, el hecho de, como yo pongo en mi podcast, generar un impacto positivo para crear nuestra mejor versión, es parte, la sexualidad es parte de crear nuestra mejor versión. Entonces, por eso yo lo encontré súper importante, además que me gusta mucho el tema, escucho el podcast, a la gente que nos está escuchando, les recomiendo escuchar el podcast Que Fluye el Sexo, donde aparece acá la Caro y el Nico, se me olvida el sobello, La cost. las cosas, que son de verdad muy entretenidos los podcasts, yo lo he escuchado todos, ya, así que ¡Qué se los bacán! recomiendo. ¡Qué honor! Sí, no, y para mí un honor de verdad que estés aquí también, así que bueno, Caro, antes de partir, si nos puedes contar un poquito, ¿hace cuánto eres psicóloga y sexóloga? ¿Y por qué te dedicaste a esto? Bueno, llevo 10 años ya de psicóloga. No puedo creer que pase tan rápido el tiempo. Ya llevo 10 años de psicóloga. Wow. Y además soy psicóloga y soy magíster en psicoterapia. Entonces, bueno, hice esa formación primero para ser psicoterapeuta. Y bueno, y en eso que estoy siendo psicoterapeuta me doy cuenta de que empieza a aparecer el tema sexual en las consultas y que no tenía las herramientas para intervenirlas. Entonces ahí formarme, primero hice un diplomado en terapia sexual y después hice el magíster en sexología. Y entonces ese es como, te diría, como el camino como profesional, así como el camino académico, pero ¿para qué vamos a andar con cosas? A mí la sexología me interesa desde el pregrado, cuando estaba estudiando psicología, porque ¿qué pasa? Que yo vengo de una educación, o sea, de una formación, mejor dicho, muy conservadora. Yo vengo de una familia católica, o sea, como que me formé toda la vida en un colegio de monjas, de puras mujeres, en donde a mí se me... ¿Sí? ¿Pasaste por algo parecido? Pasé por un colegio salesiano, familia conservadora. Perfecto. Ah, ya, bueno, somos de lo mismo. Entonces, como que... ¿qué ocurre? Que a mí realmente, Nico, me educaron para la abstinencia. Y te soy súper como franca en eso. O sea, en el colegio se me enseñaba que en realidad que los métodos anticonceptivos, que los preservativos no eran suficientes, que había una probabilidad que no funcionase, y como esto de la educación en base al miedo. Claro. Cuando haces eso y más encima en tu núcleo familiar también te encuentras con algo más o menos similar. O sea, mis padres no son especialistas en sexualidad ni me iban a hablar de sexualidad tampoco, y armaron como un caldo de cultivo bastante bueno como para que yo fuera una persona súper reprimida sexualmente. Y muy insegura sexualmente, y también y que también se empieza a iniciar sexualmente como más tardíamente, quizás como en comparación a mis pares. Entonces, la historia es súper bonita, también considerando que también tú trabajas como harto el tema como más corporal, y es que yo empecé a bailar flamenco en la universidad. Y que para mí fue como una manera también de conectar mucho con mi cuerpo, con mi erotismo, con mi empoderamiento.
Y ahí, Nico, fue impresionante que yo conectando con el cuerpo es como que la sexualidad ya como que explotó, así como que fue mucho mi interés, tenía muchas ganas de tener relaciones sexuales, quería explorar muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que también yo soy tremendamente ñoña, soy súper matea, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando mis padres como que me contaban sus experiencias sexuales, yo como que no les creía mucho. ¿Cómo? Como que era como escéptica, como, ¿realmente será tan así? ¿Será tan bacán como me dice? ¿Será tan fácil como me dice? Como que veía que había una tendencia a, no sé, como a contar la parte como positiva o ensalzar mucho la sexualidad, entonces como que soy un poco desconfiada, media paranoica, no sé, no les creí tanto. Entonces ahí empecé a estudiar la sexualidad y ahí fue cuando empecé a descubrir que existía la sexología. Wow, ya, pero eso fue en pregrado, ¿cierto? Sí, fue en pregrado, o sea, tenía, no sé, 18 años y empiezo a descubrir que existe la sexología y fue como, y ahí fue muy bonito porque yo diría que la primera gran persona que me abre el mundo de la sexología y que me hace mirar la sexualidad de otra manera, porque ya empezaba a hablar del goce, del placer, de lo lúdico, era una sexóloga que tenía un programa en ese entonces en el Fox Life, me acuerdo, y era una sexóloga que se llama Alessandra Rampola, es una famosísima sexóloga. Y yo veía a Alessandra y, bueno, era mi vicio, era Alessandra Rampola, entonces ella viene a ser como mi primera gran influencer cuando no existían las redes sociales. Entonces, bueno, ahí parte mi camino de sanación. Entonces yo te puedo decir que en realidad la sexualidad para mí ha sido un camino muy bonito porque me ha implicado reparar, me ha implicado volver a aprender, a desaprender cosas que yo creía, y bueno, y lo que nos compete hoy en día, y a identificar mis creencias limitantes por medio de la educación sexual para poder disfrutarla más. Así que esa es mi historia con la sexología y te diría que yo siento que la sexología me sigue enseñando cosas para mi propia vida. Yo te sería muy, muy mentirosa si te dijera que yo me gusta esto solamente por lo que contribuyo al mundo, ¿no? Sería una mentirosa total. O sea, para mí, la parte que no me deja de enamorar de la sexología es la que me entrega a mí misma. Claro, sí es verdad. Yo creo que eso les pasa a casi todas las personas cuando son apasionadas por algo, también tú aprendes mucho de eso y no paras de aprender. Es impresionante. Sí. Porque mientras más aprendes, más no sabes ciertas cosas. Sí, bueno, tremendo. O sea, fue lo que acabas de decir fue lo primero que dijo, bueno, el director de la formación en sexología, Manuel Luca, que es como un sexólogo también que ha hecho un trabajo de investigación muy grande en Europa. Él, lo primero que dice es, mientras más aprendan, más van a saber o sea, se van a dar cuenta de todo lo que no saben. Esto es como un estar descubriendo permanentemente algo y porque además estamos en un terreno científico también. Entonces, como buen terreno científico, estamos siempre investigando, Claro. Las teorías que eran lo máximo en su momento empiezan a quedar obsoletas porque empezamos a partir de la investigación a descubrir nuevas cosas. Entonces, la sexología tenemos que entenderla siempre como una ciencia. Claro. Y que en su sustento hay evidencia, hay investigación. Y lo que ocurre aquí con la sexualidad, y no quiero ponerme muy aburrida como con esto, pero pero yo creo que los sexólogos están un poco traumatizados con este asunto, porque pasa que el sexo vende, el sexo vende. Es que yo te garantizo, querido mío, que estos capítulos que tú vas a hacer de sexualidad van a tener muchas reproducciones, porque el sexo vende. Sí, ¿Y qué ocurre? Que de la venta se agarra cualquiera. Y que lo que pasa con sexualidad es que hay mucha gente que le gusta hablar de sexualidad por la popularidad, entre comillas, que genera, pero que no están hablando desde conocimiento basado en la evidencia, sin ningún respaldo, solamente como para ganar seguidores, la cuestión que sea. Que ahora por redes sociales es aún más como... Y es súper delicado porque, bueno, tú vas a entrevistar a Vanna, y con ella, es que, bueno, y con Manu también, nos tiramos las mechas, así como, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué se cree esta persona que está hablando de esto? Si, no es así. Entonces, mi consejo es que si la gente quiere seguir cuentas de sexualidad, ojalá que sean de personas que tengan un trabajo como bien responsable y bien basado en la evidencia. Yo creo que eso es lo más importante,
Claro. Porque es fácil desinformarse con pseudoconocimiento. Claro, es verdad, es verdad. Al final eso pasa también en casi todos los ámbitos de las ciencias. Sí. Ojalá siempre buscar la evidencia, incluso a veces aunque sea la persona que más sabe, ¿cierto? Incluso a veces también Exactamente. también hay que cuestionárselo todo. Creo que es súper importante. Sí, tal Pero bueno, cual. oye, con toda esta introducción que nos diste, tu historia sobre la sexualidad, cómo te introdujiste en la sexualidad, en la sexología, que viene de una familia conservadora, que seguramente a muchos les pasa hoy en día. O sea, ¿quién no? Yo no conozco re pocas personas que sus familias le hablaron tan abiertamente sobre la sexualidad. Así Sí, que, bueno, todas esas cosas las vamos a hablar hoy día, yo creo, porque son parte de las ajá, creencias limitantes tal cual. que se producen en la sociedad y eso al final a las personas y nos limitan a disfrutar con todo nuestra sexualidad y el placer, ¿cierto? Así Tal que, cual. bueno, de verdad me encantó todo lo que nos dijiste, Caro. Aquí vamos a comenzar con el podcast, ahora sí que sí. Así que Ahora sí que sí. aquí comienza Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Bueno, volvimos nuevamente acá después de nuestra música súper motivadora. Puede generar un impacto positivo en ustedes. Ahora vamos de lleno, Caro, con la materia que habíamos dicho, que es las creencias limitantes. Caro, ¿nos puedes explicar qué sería una creencia limitante en nuestra sexualidad? Bueno, qué buena pregunta. Debía anotar una definición así muy específica, pero bueno, es cualquier tipo de creencia que te aleje de alguna manera de tu sexualidad, de poder expresarla, de poder conectar con ella de manera más fluida. Cualquier cosa que te restrinja en realidad, como un contacto saludable con tu sexualidad, podría ser una creencia limitante. Y yo creo que la creencia limitante es como que se experimenta bastante. Puedo dar bastante ejemplos. Aquel pensamiento mala onda que aparece que te interrumpe. O sea, por ejemplo, yo estoy empezando a calentar motores y de repente apareció esa creencia que me dice, por ejemplo, voy a decir una bastante clásica. Estoy saliendo con una persona, primera cita, estoy entusiasmada, estoy sintiendo cositas, como que se está dando todo el juego y de repente, ya, ¿quieres venir para mi casa? Ya, voy para tu casa y de repente aparece la creencia limitante que dice, más o menos así, como, una señorita no se acuesta con un hombre a la primera cita. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, las creencias limitantes vienen súper cargadas del deber ser, cosas que nos enseñaron que eran correctas o incorrectas sobre nuestra sexualidad y que en realidad no están fundamentadas en absolutamente nada más que el restringirnos, el reprimir, el insegurizarnos. Y nuestra sexualidad está plagada, pero es que plagada de creencias limitantes. O sea, yo como sexóloga me sigo pillando con creencias limitantes. Es muy potente. Wow. Oye, cuático esto, porque yo creo que no hay quien se salve de esto, Todo, o sea, hasta el sexólogo más experto capaz ni se salve. No, pero no, o sea, de ninguna manera. Yo creo que los sexólogos más expertos tienen un reconocimiento muy agudo de esto, de cuáles son sus propias creencias limitantes. Claro. Y porque nos restringen mucho placer. Yo, si mal no recuerdo, tú compartiste alguna vez en tu Instagram la definición que la Organización Mundial de la Salud da para bienestar sexual. ¿O no? Creo que alguna vez la compartiste. Sí. Bueno, se la compartí de un Instagram de una sexóloga. Ah, perfecto. Esta definición, la que da la Organización Mundial de la Salud, a mí me encanta. Porque, bueno, aparte que es una definición gigante, la bienestar sexual, que pasa por todo, si te das cuenta. Pasa por la cultura, habla de... Y hay una pequeña frasecita que es como... que habla de este acercamiento saludable a nuestra sexualidad, como
Entonces, las creencias limitantes interfieren en este acercamiento que podemos tener a nuestra sexualidad, o bien que nos hacen significar nuestra sexualidad como muchas veces algo hostil, como algo amenazante. Claro. Entonces, por eso la definición de la Organización Mundial de Salud es una cosa tan inmensa, porque a la larga, y probablemente a eso vas a llegar con todas las personas que entrevistes respecto a sexualidad, la sexualidad es todo. O sea, la sexualidad no es, no son nuestros orgasmos, la sexualidad no son nuestras genitales, no es nuestra identidad sexual, nuestra identidad, o sea, la sexualidad es todo. Es como yo me paro en la vida. Claro, o sea, como que no han limitado a creer la sexualidad algo chico, algo como que incluye muy pocos aspectos, pero al final también se interrelaciona con todos los otros aspectos de la vida que, no sé, pongámosle hábito alimenticio, hábito, estilo de vida en general, ¿cierto? Claro, cómo yo sostengo una conversación, por ejemplo, el cómo yo toco a alguien, el cómo yo establezco contacto visual, como tú dices, cómo yo me alimento, en cómo yo me toco, el cómo yo me miro, el cómo yo me siento, el cómo reconozco. También. O sea, el sistema machista que está establecido ha hecho que nuestra sexualidad esté deteriorada en cierta forma. Bueno, de todas maneras, y quizás, mira, ya que lo estás lanzando, quizás podríamos hacer el nexo de lo que acabas de decir con las creencias limitantes. Porque hay un estudio súper interesante, muy interesante, que estudió distintas culturas en el mundo para ver cómo era el comportamiento sexual de distintas culturas. ¿Ya? Y este estudio establece que las culturas en las cuales no llegó el patriarcado son las que presentan mayor bienestar sexual. No te creo. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos pueblos como cerca de Nueva Guinea, bueno, la cultura también de los esquimales, por ejemplo. Ocurre que el patriarcado, ¿cómo surge? Surge desde la dominación a la tierra. Cuando el ser humano se da cuenta que puede dominar la tierra, cuando surge la agricultura finalmente, surge la propiedad. Entonces yo paso a poseer la tierra y la gente se empieza a sentar, aparece el sedentarismo, ¿cierto? Dejamos de ser nómadas y empezamos a establecernos en un territorio. Cuando el ser humano se empieza a establecer en territorio, empiezan los límites geográficos. Y con los límites geográficos aparece la tierra. O sea, aparece, las guerras, aparecen las guerras. Claro, aparece la propiedad y con la propiedad aparecen las guerras. Entonces, el patriarcado trae con ello también la violencia. Y eso es muy interesante porque las culturas donde no llega son culturas altamente pacíficas, en donde, por ejemplo, hay delitos que no existen, como es el incesto, como es la violación, no existen. Y todo tiene que ver, por eso en realidad hablamos tanto del patriarcado, es porque viene a generar después el cómo el ser humano se relaciona con la tierra desde la posesión. También fue cómo se establecen las relaciones en general, y en que entendemos que las relaciones son posesiones, no son interacciones. Oye, claro, estoy impresionado, así, ¡pum! Porque uno se pregunta como, el patriarcado es como, porque si uno analiza la historia del ser humano, yo creo que no hay país que se salva que donde no haya como una dominancia masculina. Entonces uno dice, ¿el ser humano será así? Pero entonces tú das como una explicación ya más histórica, social, por qué el ser humano al final, durante toda su historia se ha desarrollado como teniendo los hombres más privilegios, y eso, claro. Exactamente, porque ahí hay una cosa bien interesante. Antes del patriarcado, que podemos como situarlo unos 4.000 años antes de Cristo, antes del patriarcado, de hecho, las deidades eran femeninas. Había un respeto a la tierra, y ¿qué ocurría? Que las mujeres, como además tienen un ciclo menstrual, las diosas que habían eran diosas dobles, diosa de 2 cabezas, diosa con 2 cuerpos. ¿Por qué? Porque mostraba estos 2 momentos tan opuestos dentro de la mujer, como de repente está ovulando y está fértil, y como de repente está menstruando y está todo lo opuesto, está fértil. Y es como una mujer que tiene otra energía, de hecho. Entonces, ¿por qué eso maravillaba a las culturas antes del patriarcado? Porque era como que la mujer fuese una representación micro de lo que ocurre en lo macro. Viene a representar estas 4 fases
ciclo menstrual, como vemos que 4 estaciones, 4 fases lunares. Entonces, no era raro ver como, y maravillarse también, por ejemplo, del embarazo. Entonces, no era raro que las primeras deidades fuesen deidades femeninas. Y Wow, cuando ya, se instala el patriarcado, todas estas deidades, y como que se le llama como una época de la gran diosa, todas ya, esas desaparecen y aparecen las religiones judeocristianas, que ya. son patriarcales. Claro, po. Oye, Entonces, como se ¿ya? domina la tierra, se domina también a la mujer. Claro, oye, ahí está, todo calza pollo, como dicen por ahí, todo Todo, calza pollo. todo. Wow. Oye, Entonces, volviendo ¿ya? al tema de las creencias limitantes, como Claro, para cerrar claro. la idea, eh, pensemos que son miles de años que llevamos pensando, o sea, que hemos generado una cultura altamente competitiva, ¿Ya? altamente comparativa, Mm, eh, en donde tenemos una alta valoración al poder claro, y en donde hemos creído que las relaciones se basan en poseer, en que el otro es una propiedad, en claro, lugar de que es un vínculo, que es una interacción. así es. Entonces estamos, por decirlo menos, perdóname, no sé si tú permites lenguaje suez en tu podcast, pero estamos bien cagados. Con todo, sino para qué. Oye, O sí. sea, nos cagaron la mente. O sea, de verdad, eh, tenemos la mente súper cagada. Entonces, cuando hablamos de la deconstrucción, implica generarnos todos estos cuestionamientos Sí, po, y el ejercicio que acabamos de hacer es súper bonito, sí, po. porque para poder trabajar las creencias limitantes tenemos que entender de dónde vienen. Verdad, verdad, po. Wow, oye, qué bacán todo lo que estás mencionando. Ojalá, yo creo que la gente está impactada también. Yo creo que la gente está impactada también. Oye, yo creo que también estoy impresionado, estoy impresionado. Oye, A ver, pero asimílalo, a ver qué es lo que te pasa con esto. Así es que, o como. sea, como que yo siempre también he tratado de darle como una explicación a esto, Mm, a todo este sistema que nos hace creer y a comportarnos al final de cierta forma. mm, Y bueno, tú lo das más como una certeza de por qué están sucediendo mm, las cosas, ¿cierto? Y eso claro. ayuda bastante eh, a poder seguir también ayudando a la otra persona y también ayudándose a ayudarse a uno mismo y a uno Sí, misma, ¿cierto? sí, Así que, súper. justamente. Oye, Caro, me gustaría también preguntarte sobre este tema de la creencia limitante. ¿Qué pasa si una ¿Mm? persona, por ejemplo, eh, eh, siente que tiene una creencia limitante pero no le gusta? O sea, ¿con qué voy con esto? Porque, por ejemplo, yo me Ya. acuerdo que tú me dijiste, pregúntale te vas a la casa, pregúntale a personas, amigos, amigas, si tiene Mm, creencia limitante. Y, por ejemplo, hablamos sobre esta cuestión de, no sé, porque ciertos como posiciones o, ¿cómo se puede decir? Eh, Estamos hablando de la heteronorma. Porque, por ejemplo, perfecto. a muchos hombres, por ejemplo, le complica el tema de tener sexo anal, Mm, cuando son heteros. Como que, perfecto. oh, no, no, yo no haría eso porque eso es para mujeres o para homosexuales. ¿Cachai? Y yo, por lo que me he educado, yo siento que eso no tiene nada que ver con tu orientación sexual, ¿cierto? Nada, ¿Cachai? Entonces, nada. ¿qué pasa si a una persona en realidad no le gusta eso? Simplemente no le gusta. ¿Eso sería una creencia limitante para poder disfrutar de otras cosas? Claro, todo depende, por ejemplo, qué es lo que no me gusta de eso. ¿Ya? ¿Ya? Identificar de dónde viene la creencia limitante. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero porque lo tengo asociado, esto es un diálogo en realidad que yo creo que es súper íntimo y la ¿Ya? idea es que sea lo más franco con uno mismo. Entonces, ¿Ya? eh, ¿sabes qué? No quiero tener sexo anal. A ver, ¿pero por qué no quiero tener sexo anal? Ah, bueno, porque en realidad parece que sigo pensando que tiene que ver con orientación sexual, entonces que yo que soy hetero, un homo no tiene, eso es para los homosexuales. Si esa es la creencia limitante, yo te digo, por favor, cuestiónala. No te estoy diciendo que te empieces a forzar a tener relaciones sexuales como Claro. analmente, porque no es la idea que te transgredas, pero cuestiónala, infórmate. eh, Creo que esto se rompe generando tensión en otros aspectos. Por ejemplo, yo creo que el capítulo, bueno, descubrimos en el podcast de Que fluya el sexo, que ¿Ya? uno de los capítulos más reproducidos ¿Ya? es ¿Ya? el de sexo anal. Oh. Es muy impresionante porque siendo el más escuchado, no ha sido el más compartido en redes sociales. Sí, ¿Cachai? yo Eh, me he fijado como que siempre, a veces uno como que hay ciertas cosas en YouTube, en Internet, como que alcanza a muchas personas, pero la gente igual
como que le da pudor Sí, compartir esas cosas. exactamente, exactamente. Entonces, mi invitación es, compartamos y generemos el diálogo, porque Sí, lo que pasó muy bonito en esa grabación de ese capítulo, que imagina, estaba yo ahí compartiendo en el equipo con 3 hombres heterosexuales, ¿ya? hablando de sexo anal, eh, que para ellos ya de por sí fue tremendamente significativo y sanador, Claro, sacar las creencias limitantes que están bordeando, por ejemplo, el tema de sexo anal. claro. Entonces, bueno, ahí tenemos uno de nuestros integrantes del equipo que es tremendamente como Mateo, ¿Sincericida? es súper aplicado con lo que Ay, hablamos. No, ¿ya? no, sinceridad, no, es que es muy aplicado con las cosas que ¿Ya? hablamos en el capítulo. Ya, ya, ya. Entonces, a la grabación siguiente, él decía, ¿saben qué? Me masturbé analmente. Ya lo viví, así como, qué bonito, porque en Oh, realidad pudo hacerlo a partir de qué? De que pudo quitar de las creencias limitantes que tenía, claro. pero fue a partir de un diálogo que tuvimos con el Nico en el Sí, pues. podcast, en donde también levantamos como muchas veces los comentarios que nos llegan desde afuera de la gente. Claro. Entonces, Oye, yo ahí podría también contar un eh, poco, a mí me pasó algo muy parecido. O sea, yo como que ay, ya, siempre, ¿ves? yo siempre he sido muy abierto de mente en realidad, pero yo después de ese podcast también como que empecé a experimentar también como esta autoconocerse de forma anal y fue maravilloso. Tampoco vamos a dar tanto detalle, pero, pero claro, pero para mí fue también. ¿Cachai? O sea, Maravilloso. yo también no tengo problema en eso de que si uno practica sexo anal, ya sea siendo hetero, Mm, no me define eso con mi ujú, orientación, ¿cachai? Pero más allá de ujú, eso, no. ese podcast me sirvió también Mm, para después probar. O sea, como a mm, lo mejor lo tenía desde antes en la mente, exacto, pero me motivó a probar, ¿cachai? exactamente. Como a probar Qué el punto lindo. G, como a tratar Ah, ¿cachai? es Y, hermoso, y ¿qué eso estoy como que de diciendo? verdad te ayuda, ¿cachai? O sea, uno piensa que no, un podcast capaz no va a generar tanta conciencia, pero bueno, a lo mejor muchas más personas Genera que mucha. sí, ¿cachai? Muchas O- personas pasaron lo mismo que yo. Porque pasa que muchas de nuestras creencias limitantes, pero muchísimas, Nico, muchísimas, vienen desde lo que hablamos al inicio, desde la falta de educación sexual y un pseudo Claro, conocimiento. claro, Creer que el sexo anal es, porque somos, o sea, no hace homosexuales, es pero un absurdo inmenso, pero tenemos súper incorporado, porque eso nos dijeron. Mira, a mí una vez una amiga me dijo, como que ella había conocido a un matrón y que este matrón dijo que estaba comprobado que a los ya, hombres que les gusta dormir cucharita, como ellos recibiendo la cucharita, ya, tienen una tendencia homosexual. ¿en Y mi amiga serio? me dice eso y yo casi me morí y dije, a ver, amiga, yo soy sexóloga y eso que te dijo no tiene ni pies ni cabeza, no está Claro, basado en ninguna evidencia, pero para ella lo vivió como real como un mes, porque se lo dijo un matrón. wow, ¿Te das cáchate, cuenta? Sí. O sea, como que wow, asumimos que muchas veces porque un profesional de la salud nos dijo algo, sí, lo pues, creemos. Y en claro, realidad los profesionales de la salud, ya sean psicólogos, médicos, lo que sea, no saben, a menos que de verdad se hayan formado, porque venimos muy mal educados, literalmente, en sexualidad. ya, Entonces, cargamos con muchas creencias. Entonces, volviendo a tu pregunta, por ejemplo, y este ejemplo de sexo anal, ya, si yo veo que lo que me limita para probar algo tiene que ver con una creencia, ya X, yo exploro esa creencia. A ver, ¿de dónde viene esa creencia? ¿De ya, dónde saqué? Como esto se trata de empezar a hacernos muchos cuestionamientos, como a no creernos tan rápido. ya, Entonces, a ver, ¿y de dónde yo saqué que el sexo anal me hacía homosexual? claro, claro, Ya, pero ¿eso es verdad o no? Y empiezo a informarme. claro, Por eso la educación sexual es tan importante, porque mm, arrasa con estas creencias. sí, pues, Yo siempre digo, y que para mí, aparte también como lo que me empezó a interesar de la sexología, o más bien, quizás lo primero, como el primer hecho como importante en cuanto a educación sexual en mi vida, fue cuando una profe de biología ya, nos estaba enseñando todo el sistema reproductor y ah, ya, era la sí, unidad sí, de cierta educación sexual. ya, Sí lo he contado varias veces igual. le encanta. Entonces ya, cómo es el ciclo, no sé qué, y de repente ella cuenta que existe el clítoris. Ya, sí, sí. Y oye, eso, solamente eso, que alguien me enseñara que existía el clítoris y para qué servía el clítoris y que era un órgano 100% diseñado para tu placer,
Ahí la que fue criada en colegio de monja, en la familia conservadora, como que se quedó a un lado y fue como, oye, yo tengo que conocer esto, porque si me estás diciendo que ahí se alojan 8.000 terminaciones nerviosas, Claro. no puedo no tocarlo. Entonces, Claro, ahí es muy bonito. La educación sexual le puso una pata encima a las claro. creencias limitantes. Sí, pero yo siento que igual todo esto de la educación sexual está cada vez más, está mucho mejor que antes. O sea, falta, pero yo siento que está mucho mejor. Y también Sí. lo he visto en otros países, no sé si en otros países por lo que yo he leído, incluso ya, por ejemplo, no sé si será así, en los países más nórdicos escandinavos, se enseña ya ¿Mm? en el colegio sobre posiciones sexuales, sobre también el tema Exacto. de la orientación sexual, y, y me impresionó que en otros países ya están mucho más avanzados en ese tema y lo hablan de forma muy abierta y sin ningún problema a los niños, ¿cachai? Entonces, yo siento que va Claro, por buen es que camino, la hay educación que... sexual tiene que ser, sí, 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 bueno, van mucho más adelantados sin duda. Claro. Eh, y eso tiene un impacto positivo en la salud sexual de la Así es, gente, así es. como tu programa. Y esto que tú señalas como de cómo es esa educación sexual, una educación sexual que también, bueno, está basada en la evidencia y que también es más explícita. Ya. Porque en realidad la educación sexual tiene que tener un componente explícito importante. Claro. No digo que si la recibe en la niñez, no, o sea, según tu desarrollo como evolutivo del ciclo vital vas a recibir distintos aspectos que te enseñarían en la educación sexual. Claro. Pero nosotros que ya somos adultos necesitamos que sean explícitos, porque yo me he dado cuenta que la gente, y eso que también me han agradecido como todo el podcast, es el tema explícito, porque es que hay gente que me ha dicho, toda la vida me dolió el sexo anal y yo no sabía por qué, porque nadie me enseñó explícitamente cómo se hace, Claro. para que no me doliera. Totalmente de acuerdo. Entonces, Totalmente de acuerdo. no podemos seguir enseñando y como educando en esta cosa tan ambigua, como... Como que solamente para tener hijos y nada más, o algo... Claro, o hablamos del deseo y ahí lo dejamos, lo tiramos, y hablamos de elección y la dejamos ahí. Todo como que lo hablamos a medias. Sí, no, sí, es verdad, No lo profundizamos. es verdad. Bueno, esperemos que esto cambie mucho más y con este tipo de podcast estamos haciendo que más personas tomen conciencia y les causen impacto positivo. Oye, claro, me gustaría indagar en dos creencias limitantes que estuve investigando. Si quieres también tú puedes elegir otra más, porque de creencias hay miles, entonces hay miles, pero entonces podríamos estar hablando mucho rato. Entonces, quise elegir una. Una es el amor o un compromiso te amarra. ¿Eso sería una creencia limitante para disfrutar nuestra sexualidad? Que el compromiso te amarra, claro. El amor o el compromiso. Claro que es una creencia limitante. ¿Ya? Porque sí, te amarra. Como... Porque, bueno, en primer lugar, el amor no te amarra nada, o sea, el amor es un sentimiento. Claro. Volvemos al tema de dónde viene esta creencia. Viene de probablemente que hemos construido formas de relacionarnos desde la posesión, desde del miedo a la libertad del otro, miedo a... nos enseñaron, bueno, ahí está todo el tema también del amor romántico, que era como para todo, casi que otro podcast de pronto, porque... pero que nace también desde el patriarcado, en donde creemos que el otro es nuestra posesión, que tenemos que tener control sobre el otro, y todo eso lo metemos en el saco del amor. Entonces, ¿pero de dónde salió eso? Si el amor no tiene que ver, jamás tuvo que ver con eso. Eso tiene que ver con cómo nosotros elegimos relacionarnos a partir de una cultura que nos enseñó que el amor era algo determinado, pero eso no lo es. Claro. ¿Y por qué sería una creencia limitante? Porque, bueno, porque nos limita a qué, querido Nico, amar. Pues. Sí, porque si yo no quiero perder mi libertad, me va a dar mucho miedo amar. Claro, totalmente. Y ahí aparece la gente que dice como, es que esa persona le tiene miedo al compromiso, no se quiere comprometer. Sí. De más que le tenemos miedo al compromiso porque nos enseñaron que cuando nos enamorábamos, cuando amábamos, nos amarrábamos y perdíamos libertades. Sí, es verdad. Es verdad, yo siento que, bueno, uno desde chico nunca le enseñan esto, entonces al final yo creo que todo el mundo pasa a veces por decepciones, frustraciones, pero al final uno se da cuenta que cuando uno ama a otra persona, o quiere a otra persona, o le gusta a otra persona, en cualquier momento, ya sea por cosas como circunstanciales, o
aunque se amen mucho a veces, igual la relación puede terminar en cualquier momento y no frustrarse, o sea, porque a veces yo creo que este compromiso que uno tiene miedo a amarrarse es porque sentimos que vamos a perder algo a futuro. Exacto. ¿Cachai? Sí. Entonces, al final, yo creo que no hay que tener miedo a perder nada, porque es parte de, o sea, puede pasar, puede que no, y hay que seguir así amando, ¿cierto? Claro, o sea, creo que amemos con todo lo que implica. Hay un... Bueno, yo además soy practicante budista. ¡Ay, uy, Y genial! ¡Fantástico! Me encanta. sí, yo amo el budismo, la meditación. Qué Y, buena. y hay una... Bueno, habían como unos mantras que me acuerdo que un maestro me enseñó. Y había uno que a mí, bueno, que era, por ejemplo, que eran bastante obvios y que era como recordar las cosas obvias de la vida. Entonces, ¿Ya? yo tenía que recitar muchas veces: por naturaleza he de morir, no hay manera de escapar de la muerte. Por naturaleza he de enfermarme, no hay manera de escapar de la enfermedad. Por naturaleza es de envejecer, no hay manera de escapar de la vejez. Y después, todo eso yo no entendía. ¿Ya? Pero el último decía: por naturaleza, todo lo que yo amo y me es querido ha de cambiar, no hay manera de escapar de la separación de ellos. Claro. Y ahí yo no entendía, era como una maldición, yo encontraba, ¿cachai? ¿Cómo me están diciendo que sí o sí me voy a separar de la gente que amo? Claro. Pero lo que dice esa parte del mantra es que todos cambiamos. O sea, el Nico quizás con el que yo me estoy vinculando ahora no va a ser el mismo Nico en un año más. Sí. Y solamente por el hecho de que tú ya no vas a ser el mismo Nico, el vínculo va a romper, pero no porque ya no seamos amigos, no porque no nos llevamos bien, sino que porque eres otro. Entonces ahora nos estamos vinculando dos personas distintas a las que éramos antes. Claro. Entonces ahí pude entender que tiene que ver, que lo que decía el budismo era que la persona con la que yo me relaciono no es siempre la misma. Entonces, que aunque yo siga en el vínculo con esta persona, es una nueva persona. Ya. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo que llevo como, no sé, una relación de 9 años de pareja, ya. Yo ya me separé hace rato del que conocí hace 9 años. Claro. Porque ese ya no está. Pues. Claro. Oh. Pero seguimos siendo pareja, porque ahora nos relacionamos desde otros lugares. Claro. Pero oye, pero es que estas cosas nadie las enseña. Nos enseñaron una cosa nada que ver. Y pasa con esto de creer que el otro es como algo permanente, sí, que después la gente se siente estafada. Pero es que cambió, que ya no es el mismo, que quizás nunca lo conocí, Y es que pasa que probablemente el que tú conociste era él y ahora es otro. Sí, sí, es verdad. Quizás no había ninguna mala intención, sencillamente cambiamos porque así es la vida. Claro. Entonces, bueno, ahí todo este ejemplo que tú me estás dando de creencia limitante es una creencia limitante que sin duda es sexual, porque como implica vínculo, claro, es sexual también, pero que va en la línea de las relaciones. Yo le llamaría a esto como una creencia limitante como bien patriarcal y más asociada a vínculos. Ya, buena. Que hay muchas. Sí, oye, entonces, ahora, oye, que me quedó todo súper claro, pero para poder seguir pasando a otras creencias limitantes, me gustaría, a ver si a ti te gustaría, Caro, elegir una creencia limitante que encuentres que le afecte, ya sea muy frecuente, que le afecte a muchas personas, a tanto a hombres como mujeres, etcétera. A ver si te gustaría mencionar algo. Tengo como 2 áreas importantes de creencias limitantes. Una son las creencias limitantes de rendimiento, sí. Que son las que más afectan a los hombres habitualmente, porque desde el patriarcado también viene un mandato. Tiene el mandato de que el sexo finalmente depende de ellos, que la tienen que rendir, que tienen que durar no sé cuánto tiempo, que tienen que tenerla de no sé qué porte, que tienen que hacerlo no sé cuántas veces a la semana, bueno, todas esas creencias, y que más encima el porno viene a reforzar mucho. Uf, claro. Ahí hay todo un grupo de creencias que tienen que ver con el rendir. Y aquí, como por ejemplo, ¿cómo lo puedo observar en consulta, por ejemplo, este tipo de creencias asociadas a rendimiento? Cuando un hombre que, por ejemplo, puede tener una eyaculación precoz, yo le pregunto, pero cuéntame, ¿qué es lo que más cómo te gustaría que terminar tu terapia sexual, cómo te gustaría que fuese tu vida sexual? ¿Y sabéis lo que siempre me dicen? No quiero fallar.
Uh, Mm, Cuático. Claro, porque esto al final es algo Claro, netamente psicológico, que, la mente. claro. Entonces, Y lo que nos dice es que en lugar de estar centrados en el placer, están centrados en el rendir. Y que para ellos la relación sexual ideal es aquella donde no se equivoquen. Pero te das cuenta que claro, ahí la cosa está muy desvirtuada, porque ¿dónde quedó el placer? ¿Dónde quedó lo espontáneo? claro, ¿Dónde quedó lo lúdico? Se fue a cualquier lado, no es importante. claro. Entonces no es casual que tengamos tantos hombres preocupados de no fallar, Mm, sí, porque culturalmente eso es lo que se les enseñó, que hay como un buen amante, un hombre que es bueno en la cama y ese hombre no falla. claro, claro. Oye, yo creo que también, yo, bueno, también ahí podría contar un poco de mi experiencia también. Yo siempre me he sentido como un poco así, eh, como que la sociedad te mete en la cabeza que tienes que rendir para Sí, satisfacer a la otra persona, ¿cachai? Entonces, como que sí, uno sí. tiene una presión ahí y a veces eso hace que la experiencia no sean lo más placentera, podríamos decir. Y después Sí, te das po. cuenta que cuando, porque a mí también me gusta mucho el tema como del mindfulness, vivir en el presente, que es un estilo de vida, eso te ayuda Mm, bastante a disfrutar y concentrarte en el momento y chao el rendimiento, chao la expectativa, y que incluso te voy a equivocar, no hay problema. claro, y ahí, pero eso implica que dejaste de creerle a la creencia limitante. Claro, Ahí algo que decimos mucho con mi querida amiga Claudia Hurtado, con la que tenemos este otro proyecto de Somos Prendidas. sí, 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 sí. En el programa que tenemos para mujeres, que se llama Red, que es un programa clínico para trabajar la sexualidad, ¿Ya? la primera parte es para entrenarte en detectar tu creencia limitante Ya. y desafiarlas todo el rato. Es un entrenamiento, primera parte es un Wow, entrenamiento entonces, de oye, eso. y si la gente Como, quisiera meterse a esto, ¿cómo para que la gente no deje que bueno, esté escuchando? ahí les invito a seguir la cuenta de Somos Prendidas. ¿Ya? Ahí vamos Muy a seguir buena, subiendo sí. la información de cuándo se abre un nuevo programa de red de educación sexual para que puedan ahí como Muy ver excelente, este entrenamiento. espectacular. Y bueno, ¿Es solo para mujeres? Porque yo entonces, me he fijado que están, parece que es solo para sí, mujeres, ¿cierto? Ya, ya, para que la gente sí, igual lo sepa. sí, lamentablemente nosotros intentamos, porque nuestro sueño con la Clau era hacer cosas para hombres, para mujeres, ¿Ya? mixtas, pero bueno, aquí nos pillamos de nuevo con el tema del rendimiento. Los ¿Ya? hombres nos empezaron a pedir, porque además que tenemos hartos seguidores hombres y que participan mucho, Sí, a mí me y gusta. pedían, A mí me gusta, porque me hacemos encanta live, sí, de verdad. tenemos como una onda súper rica con la Clau. Entonces, y nos gusta el tema de que la educación sexual sea placentera. O sea, Claro. que cuando tú estás aprendiendo te estés riendo, que lo estés pasando bien. Sí, Y los hombres nos empiezan a hablar y nos decían como, ya, ¿cuándo van a hacer algo para hombres? Y hicimos uno, o sea, promocionamos uno que se llamaba Prendidos y qué tanto. ¿ya? Y de hecho era de una sesión ¿Ya? solamente y era una cosa súper amigable y solamente se inscribió uno. Uh, Entonces, y lata, ahí vimos, sí, pues así que tenemos que devolverle el dinero a esa persona que se inscribió y todo, y fue ¿qué como, bueno, onda, parece hombres? ¿Qué le que pasa a la gente? Tiene que miedo educarse a estos fallar, temas. porque Claro, los hombres están muy acostumbrados a hablar de sexo, pero no a hablar de su propia sexualidad. claro. No, y Entonces, yo creo que también hay otro como, seguramente pensamiento, es como que yo no necesito esas cosas. No sé, es típico que uno bueno, se cree el mejor en todo sí, el tema de eh, sexualidad, pues eso es típico también, po. y eso es una creencia limitante, Claro, porque de hecho, volviendo, ya que hablamos, ¿cierto? Trataste el tema del mindfulness, yo creo que la clave para el abandono sexual, o sea, para soltarnos sexualmente, ¿ya? es mente principiante. Así es, así es. Mente principiante, no sé nada, cada encuentro sexual es único, cada persona con la que me relacione sexualmente va a ser un volver desde cero, o Claro, sea, realmente ir con mente de aprendiz sí, bueno, y abrazando los errores, abrazando los chascarros, abrazando lo inesperado, en lugar de esta visión de un macho alfa que controla todo sí, y que agotador, es que obviamente se iba a generar tarde o temprano disfunciones sexuales. claro, Entonces, bueno, tenemos, Nico, ¿ya? todas esas creencias que están asociadas a rendimiento, que podríamos seguir también hasta tarde hablando de ellas, y tenemos otras ¿Ya, ya? creencias que yo les llamaría como dentro de los estereotipos como sexuales. ¿Ya? También
se nos enseñó que hay ciertas personas que son sexuales y ciertas personas que no son sexuales, ¿ya? ¿Cómo se nos enseñó eso? La publicidad erotizó ciertos cuerpos y hubo otros cuerpos que no erotizó. Erotizó ciertas posiciones económicas y hubo ciertas posiciones económicas que no erotizó. Hay un mensaje que nos llega a las películas, a la publicidad, en que esta femme fatal o este galán es un estereotipo. Tú dices como un estereotipo físico, así como que musculoso, físico, y en el caso de la mujer muy también delgada, voluptuosa, delgada. También puede estar asociado como a un nivel socioeconómico, como a una cultura determinada, dejando fuera no solamente corporalidades como, o sea, como fisionomías distintas, sino que estamos dejando fuera también la diversidad funcional, personas que de repente utilizan silla de ruedas, personas que, o sea, deserotizamos personas de la tercera edad, o sea, dejamos fuera todo aquello. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás dentro de ese segmento, cuando tú no eres parte como del canon de belleza sexual, te cuesta mucho empoderarte y sentirte como sexual y digno de ser deseado o deseada. Entonces, este pensamiento limitante vas a encontrar que habitualmente lo que vamos a ver van a ser mujeres que como que enganchan alto con este tipo de creencias limitantes. Es que no, que si se me ve el rollo, no, es que si tengo el pelo, no, que si no sé qué. ¿Por qué? Porque crecimos con estos formatos de mujeres pero es que por ti, que partía que en el porno tienen toda la misma vulva, cosa que es como imposible en la vida real tener la misma vulva una de la otra. Todas tienen la misma como genitalidad, tienen una fisionomía que se aleja, pero así descomunalmente de la mía. Y entonces, ¿qué pasa? Que creemos, porque nos enseñaron que eso es lo deseable. Entonces, ahí con la Clau, en el Somos Prendidas, hablamos mucho de la loca de la azotea. Entonces de repente quizás yo estoy ahí on fire y me voy a meter con esa persona y estoy on fire y de repente aparece mi loca de la azotea y me dice que estos son estos pensamientos limitantes y aparece la loca de la azotea y me dice pero weona, no le vaya a gustar, mírate, no, cómo le vaya a gustar, pero cómo venir de esta manera, pero no, pero mira cómo era su ex, pero no, y entonces ahí se te fueron todas las ganas y ahí la cosa ya se vuelve traumática, o sea, te da miedo ir al encuentro sexual. Te da miedo que mira, una cosa que me dicen mucho las mujeres es que le dan miedo que se rían de ellas. Le da miedo que se rían de ella, le da miedo que ponga una cara de asco, le da miedo que critiquen su cuerpo. O sea, finalmente hay un miedo muy grande a no ser aceptada. ¿Y por qué es porque los hombres son muy requete malos? ¿O es porque la cultura nos enseñó que eso es lo que le gusta a todos los hombres? En lugar de entender que existe la diversidad sexual y que a todas las personas nos gustan personas distintas y hay personas que les gustan de hecho de distintos cuerpos, distintas formas, Entonces, yo diría que estas son las dos, como son grupos, o sea, son como categorías en donde hay muchas creencias limitantes que sí nos afectan mucho. Claro, sí, yo veo que al final como que eso que tú separaste a una le afecta más a los hombres y a otra más a las mujeres, por lo tanto nadie se salva acá, como que todos estamos afectados de cierta forma. Ahora, algo que me gustaría como saber, yo me acuerdo que tú me contaste que también es importante la corporalidad. ¿Cómo poder, dónde está el límite entre la corporalidad y el como sentirme bien con mi cuerpo, no sentirme mal con mi cuerpo, eso? Porque como que algo me había comentado de que hay como tendencias que tampoco consideran nada la corporalidad. Entonces, ¿cómo puede, entonces me entendí? Sí, bueno, el bienestar, bueno, es claramente, la sexualidad lleva cuerpo, eso yo digo. O sea, si creemos que la sexualidad es solamente lo que yo pienso de la sexualidad, no. Hoy estoy aquí para hablarles que el cerebro es un órgano sexual. O sea, que podemos estimularlo, podemos excitarnos solamente pensando cosas. Y entonces así también podemos limitarnos sexualmente solo pensando cosas. Pero eso no quita que la sexualidad lleve cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No estamos hablando de la estética.
no estamos hablando del canon de belleza, estamos hablando de cómo te sientes tú con tu propio cuerpo, qué tanto tú lo conoces, qué tanto tú lo exploras. Cuando yo hablo del bienestar corporal tiene que ver con, oye, la importancia, por ejemplo, para mí como mujer de reconocerme tan distinta en cada fase del ciclo menstrual es fundamental, porque sexualmente soy otra, o sea, en cada fase conecto con distintas cosas, me erotizan distintas cosas, en algunas como que me es más fácil excitarme, en una no tanto. Entonces, eso implica una conexión con tu cuerpo. Una conexión con tu cuerpo, es decir, incluso, por ejemplo, tú que también te manejas mucho el tema de alimentación, yo sé que si como tal cosa, me va a caer como patada en la guata y la noche cuando quiera no voy a poder. Claro, sí, verdad. Ya, o sea, es reconocer incluso cómo la alimentación nos afecta en la libido, en la erección, en la respuesta excitatoria, en lo que sea. Ya. Poder reconocer cómo mi cuerpo varía, a qué es sensible, también el hecho que la masturbación no sea solamente genital, sino que hablemos de autoerotismo, hablemos de... Yo siempre invito mucho a los hombres, especialmente, ya que tienen también como una visión mucho más coitocéntrica y como Claro. y crecieron lamentablemente con esta masturbación como Claro. súper, como de expulsión nomás, como ya para eyacular y ya está. Claro. Yo invito mucho a erotízate más, como que no busques al tiro la eyaculación, claro. O sea, sí, tócate otras partes del cuerpo, masajéate los pezones, prueba en distintos lugares, prueba una masturbación larga, no para expulsar nomás, Claro. Erotízate. Y eso es completamente, bueno, en gran parte bastante corporal. O sea, claro, también invito a que fantaseen, qué sé yo, pero que eso sea en contacto con tu cuerpo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sí me preocupa de que si yo estoy tan preocupada, por ejemplo, de que mi cuerpo luzca de determinada manera, ¿Ya? Probablemente si estoy en un encuentro sexual voy a estar más preocupada de que luzca en lugar de ver lo que estoy sintiendo. Ya, entiendo. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, el mindfulness puede ser súper bueno, porque quizá ya aparece mi loca en la azotea y dice, ay no, pero mira lo que estoy haciendo, ¿qué va a pensar? Y yo puedo decir como, ay, pero vuelvo a las sensaciones, como que las sensaciones y el cuerpo me ancla, es muy bonito, como, estoy sintiendo la presión en esta parte del cuerpo, estoy sintiendo su olor, estoy sintiendo no sé qué, y eso me ancla y me saca estos pensamientos que, pucha, que no suman para nada. Claro. Yo lo veo, Caro, como también el tema como de los estereotipos, claro, que no hay que asociarnos con un estereotipo que sea más placentero que otro o que sea mejor que otro. Exacto. Y que también, lo que tú dices de la corporalidad, sino que también encontrar lo positivo en nuestro cuerpo que nos excite o nos produzca placer tanto de uno como del otro. Sí, lindo, ya, sí. Súper. Claro, entonces bien, eso, si uno lo piensa de esa manera, va a pasar una sexualidad mucho mejor, porque al final todas esas cosas que no hemos hablado hacen que nuestra sexualidad no sea tan positiva y incluso tengamos pudor a hablar de estas cosas. Así que, bien. Oye, Caro, pasemos ya a otra pregunta. Yo sé que ya he hablado un poquito sobre el tema de cómo cambiar las creencias, pero me gustaría así como resumirlo o hablarlo de forma más concisa. ¿Cómo pueden cambiar las creencias de forma individual o incluso en pareja? Ya, primero te diría como identificarla. ¿Ya? Identificar cuál es la creencia limitante e identificar qué es la gatilla. Ya. Es muy parecido realmente a la práctica del mindfulness. Tener esta capacidad de ver qué me bajó las ganas, qué me interrumpió este momento, ya fue este pensamiento, qué lo gatilló, de dónde viene. Es como hacer un trabajo investigativo a la creencia. Ya. Y mi invitación de todo corazón, aunque les duele en el alma, pero es que si no esta cuestión no va a cambiar, es hablemos de nuestras creencias limitantes. Claro. ¿Por qué? Porque siempre creemos, y esta cuestión, y así de radical soy, siempre creemos, o por lo menos la mayor parte de las veces creemos que solamente me pasa a mí, que solo yo la tengo. Entonces, cuando la compartimos en un grupo de amigos, cuando la compartimos en un grupo de amigas, cuando hablo con mi pareja, vamos viendo, mira, al otro le pasa, o le pasa pero de otra manera, y vamos siendo más compasivos también con nosotros. La idea no es que identifiquen las creencias limitantes y que se empiecen a castigar porque las tienen, porque si hablamos del patriarcado al inicio,
ese es o sea, estamos fritos, no había cómo nacer en esta cultura y no tener que decir límite. Entonces, Claro. ser más compasivo con uno, pero detectar que están ahí y ver cómo me resta. Y sabes que un ejercicio bonito puede ser, es imaginarme también cómo sería mi vida sin esa creencia limitante. Ya. ¿Cómo sería un acto sexual sin esa creencia limitante? ¿Cómo actúa alguien que no tiene esa creencia limitante? Porque así puedo Claro. motivarme más para poder trabajarla internamente. Claro, ya, súper, súper. O sea, al final es darse el espacio para conversarlo con uno mismo, ¿cierto? Y, Sí, sí. y también, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, ya si, porque también yo te preguntaba en pareja, ¿qué pasa si yo estoy conversando cosas en pareja, pero no es cómodo? Porque al final yo siento que al final igual uno debería hablar de estas cosas en pareja también, pero ¿qué pasa si no es cómodo? Yo te diría que sí, yo creo que de hecho, otro comentario muy radical que voy a tirar ahora es que no deberíamos tener relaciones sexuales si no somos capaces de hablar de sexo. Así es. Ya, muy bien. Es como algo súper básico, Mm, pero estamos todos súper fritos porque a todos nos incomoda, ya, o a la claro, gran mayoría nos incomoda. sí, Entonces, lo primero que les diría siempre es, ¿te va a incomodar? Va a ser incómodo, no va a sí. ser fácil. Pasa esa barrera, pásala. Yo me Como imagino en todo, que hay que tú, salir de la zona de confort. sí, sí. O sea, yo de hecho me estaba imaginando el tema como del deporte cuando lo decía, como, sabes que eso cuesta, que te va a cansar, quizás te va a Sí, doler, pero traspásalo, así como, es, entonces, así ese es. miedo previo de, ay, pero ¿cómo voy a hablar con ella? ¿Cómo voy a hablar con él? ¿Qué va a pensar? No sé qué, traspásalo. Y yo digo, ojalá también verbalicemos ¿Ya? que somos torpes hablando de esto. Claro, O sea, como decir, sabes que igual me pone nervioso, igual me claro, pone nerviosa, como, súper, me encanta porque eso te relaja, te suelta, porque te muestra tal cual sí, tú te estás sintiendo. exacto, dejemos de fingir que estamos súper resueltos. O sea, que ni Claro, yo lo hago siendo sexóloga, no. Que lo que más funciona en el bienestar sexual es ir desde la autenticidad. Entonces, ay, no, es que, mira, me da tanta vergüenza decírtelo, pero me encanta el otro día cuando hiciste esto, ¿ya? sí, O sea, totalmente, ¿verdad? de alguna manera respeto a mi loca de la azotea que está muerta de vergüenza porque va a pensar el otro, que soy suelta, que soy loca, no sé, ya, entonces ya, la loca de la azotea va a aparecer, entonces yo le digo, mira, me da vergüenza, pero lo digo igual. ¿Y qué pasa? Que después, mientras vamos haciendo esta práctica más constantemente, como decimos con la Clau, ¿Ya? el hablar de sexo se vuelve como hablar de qué vamos a comer mañana. Es Sí, que no debería pues, ser distinto, es algo tan orgánico, es verdad. algo tan básico, que no debería ser tan difícil. Mm, Pero asumamos que es difícil porque nos cagaron la cabeza. sí, pues, sí, Entonces que tenemos que ir sanándonos y que nos podemos sanar juntos. Y yo creo que ahí tener una bonita relación de pareja es un súper buen como lugar para poder trabajar esta dificultad para la sexualidad, claro, asumiendo que claro, a los dos nos va a costar. claro. Qué lindo, me encantó lo que dijiste. Y al final igual siempre hay que entender, yo creo, que depende más de cada uno siempre. O sea, nunca tampoco hay que darle como la responsabilidad a la pareja, ¿cierto? O sea, también hay No, que indagarse uno primero. Pero también nunca está, claro, siempre es positivo darse apoyo, ¿cierto? claro. Y cuando hablemos en pareja, siempre hablar desde uno. O sea, yo te voy a hablar lo que a mí me pasa, lo que yo siento, no te voy a enjuiciar, me voy a referir a, es que tú, Nico, eres tan así, tan asá. No, no, porque ahí probablemente voy a levantar Claro, muchas defensas y voy a hacer una experiencia muy claro, terrible. Pero sí claro. puedo decir, oye, eso que hiciste el otro día, que me dio pena igual, me pasó esto, quizá no tenía ninguna mala intención. Se trata de asumir, y aquí quizás esto es muy importante porque tiene que ver con que la sexualidad siempre es diversa. Siempre hablamos de que somos todas personas distintas. Entonces, yo no tengo por qué saber lo que le gusta o no le gusta al Nico, lo que le excita o lo apaga, no tengo por qué Claro, saberlo. Y él no tiene por qué saber lo que a mí me gusta. así es. Entonces, No somos adivinos. yo develo. Yo, no somos adivinos, no somos Así adivinos. es. Oye, Caro, estoy muy contento con todo lo que está mencionado porque de verdad son cosas que son como muy, como lo he dicho todo el rato, muy necesarias que se hablen. Así que gente que nos está escuchando, métanse esto en la cabeza, hablen de estas Mm. cosas, hablen de estas cosas.
Oye, Sí, aunque lo hagamos con mucha torpeza. sí, sí, al final todos partimos a veces así, ¿cierto? Sí. Oye, claro, yo creo que esto también es parte de la creencia limitante, cómo evitar caer en el perfeccionismo, en la sexualidad. Yo creo que lo primero es cachar que el perfeccionismo es un verdugo de nuestra sexualidad. O sea, no hay manera, la perfección es enemiga de lo bueno. Claro, La perfección va a ser que si tuviste un encuentro sexual bonito, te va a decir, pudo haber sido mejor. claro, Que si tú te sentiste cómodo, pero ¿por qué? Quizá no deberías. Ya, yo creo que si hay una creencia limitante gigante, son todas las que vienen asociadas al perfeccionismo. wow, claro, No hay manera que el perfeccionismo no te restrinja placer, porque va a poner estándares de expectativa ridículamente altas e incansables. claro. Yo, por ejemplo, Entonces, también... lo primero es lo Ah, dale, primero. dale. Ah, Claro, ya te cacho. no, Yo, por como, ejemplo... como, como dejar de idealizar el perfeccionismo. Ya, súper, súper. Yo también te iba a decir, lo veo porque a veces pasa de que cuando uno está en relaciones, ya sea con uno o dos, siempre a veces pasa de que Mm. uno encuentra una persona, pero a veces puede pasar de que después encuentra otra persona que puede ser mejor. Y al final como que, Mm. no sé si eso es parte del perfeccionismo, como que a lo mejor ver que mi pareja a veces no me puede satisfacer todo lo que yo busco en ella. Ah, No sé si... claro, yo creo que esto, ¿Ah? sí, yo creo que ahí más que el perfeccionismo es que tiene que ver con el amor romántico, que nuestras Ya, parejas no fueron creadas para satisfacerme. Mis parejas no son personas que fueron hechas para mí, son personas que me van a gustar mucho en algunas cosas claro, y también el mundo que está lleno de seres humanos me va a mostrar gente que tiene otras cosas que también me van a encantar, claro, que también me van a enamorar. Entonces, yo creo que eso más que perfeccionismo tiene que ver con que así como está mi pareja que me puede encantar, puede haber mucha otra gente más que me va a encantar y que mi pareja no tiene por qué satisfacerme en todo. Y yo no ya, tengo por qué exigirle que me satisfaga en todo. claro, Porque es tremendamente injusto, yo no fui hecha para satisfacer a mi pareja. claro, O puedo hacerlo mientras se acerque a lo que yo soy, pero si implica transformarme en otro ser humano, estoy fallándome siempre de amor a mí misma. Y si estoy pidiéndole a mi pareja que se convierta en aquello que yo creo que sea perfecto, así como para mí, ya, estoy fallándole a mi pareja también. ya, wow, claro, claro. Y ahí yo vendría como el tema de que después si yo quisiera relacionarme más con más personas o no, ¿cierto? O sea, como también es una decisión válida. El tema, Sí, ese sí, o sea, sería si tú quieres el, abrir tu relación de pareja, ya, claro, como claro, si tú quieres abrir tu relación de pareja, si quieres inicioso, pero siempre, 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 ahí hay y la ya, idea es que si lo voy a hacer, sea conversado, con, con consciente, el conocimiento y el consentimiento de mi pareja. claro, Sí, súper, claro, porque si no, no, sí. porque si no sería como faltar el respeto a la otra persona. O sea, ahí es una Claro, deslealtad y lo más probable, yo de verdad que no soy una persona como muy, tampoco moralista ni mucho menos, ya, pero el tema es que puede tener consecuencias muy graves en el vínculo. claro, Entonces, si tú a esta persona tú la amas, es mejor que hable de estas cosas bien claro. y que, porque aquí lo que ocurre muchas veces cuando la gente ¿Ah? quiere abrir las relaciones, pero aquí se me voy como para otro tema, pero es Claro. que yo quiero abrirla, pero no quiero que mi pareja esté con la gente. Y Ah, no, cuático, claro, sí, bo. no, ¿Verdad? Al final, no, aquí la cosa tiene que ser a la par, o sea, si no estamos estableciendo vínculos de poder en donde yo tengo ciertos privilegios que tú no, y seguimos sí, bo. replicando el patriarcado en un Claro, formato supuestamente progre, ¿cachai? claro, ya te entiendo. Súper. Oye, Caro, y ahora me gustaría que nos contaras cómo poder innovar en la sexualidad, tanto de forma individual como en pareja, porque esto también ya es cuando uno rompió esas creencias limitantes, ahora puede innovar. Claro, qué lindo terminar con este tema de cómo innovar. Bueno, lo primero es, ya que venimos hablando de cómo hablar en pareja y que va a ser difícil, bueno, lo primero es que también esto va a implicar una conversación y varias conversaciones. ¿Ya? Claro, Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la gente cuando quiere innovar en sexualidad
no lo hablan antes, sino que, ay, quiero innovar en sexualidad, así que voy a comprar un juguete y lo voy a llevar a la pareja. Claro. Y muy mala idea, como que claro. creo que lo mejor es de verdad no sorprender, porque generas inseguridad, a menos que la otra persona de verdad ya lo habló previamente y alguna vez hablamos que nos gustaría intentarlo, por ejemplo. O de que la otra persona abierta de mente nunca... también podrías... Claro, si una persona que tú ves que va a la vida, que no tiene tanta necesidad de control, que le da lo mismo, que el rendimiento, no sé qué, claro, ahí es distinto. Si es una persona súper espontánea, da lo mismo. Bueno. Pero en la mayoría de los casos, si no lo hablamos nunca, invitar a un tercero como es un juguetito puede ser un poco amenazante. Claro. Entonces, yo siempre creo que el innovar en pareja implica una conversación. Claro. O más de una conversación, como diría una profe mía de sexología, que recuerdo que me dijo, como, y esto implica varias conversaciones. Claro, esta es una de las cosas que implica varias conversaciones. Y lo importante de la conversación es no creer que es un tema. ¿Ya? Hay una creencia limitante que me parece muy, muy delicada, y es que hay gente que cree que hablar de sexualidad es porque estamos mal. Como que tenemos un problema. Claro, es tema. Verdad. Tiene que ser lo más normal. Es una super creencia limitante. Sí, claro. Verdad. O sea, que sea una práctica sexual más el hablar de sexualidad. Que no sea, porque como nos enseñaron que la cuestión se daba fácil y como que era natural y todo eso, nos enseñaron que no había que hablarlo, y si se hablaba era porque había un problema. ¿Verdad? Y no, todo lo contrario, hablarlo nos permite innovar, nos permite cuidarnos sexualmente, permite muchas cosas. Entonces, lo primero es que vamos a tener que hablar, y el hablarlo, como veníamos diciendo antes, implica que reconozcamos qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me gusta, implica autoconocimiento. Claro. Entonces, por ejemplo, algo que suele pasar cuando llevamos harto tiempo en relación de pareja, es que a veces quizá hay como prácticas que tú sabes que fueron buenas, que al otro le gustan, entonces las seguimos replicando, pero cuando ya llevas no sé cuántos meses replicándolas, es una coreografía la cuestión, entonces como que no tiene mucha gracia. Y ahí es como le digo para que no se sienta mal. Entonces lo primero es que tenemos que entender que cuando innovamos en sexualidad no estamos criticando, no estamos enjuiciando, estamos reconociendo que, bueno, ya nos acostumbramos a esto, existe la adaptación positiva, o sea, nos adaptamos a una pandemia, ¿cómo no nos vamos a poder adaptar a, no sé, como acostumbrarnos al sexo oral si lo hacemos mucho, por ejemplo? Claro. Y quizás esto que me gustaba mucho antes, ahora como que se me resulta un poquito aburrido. Claro. Entonces, identificar qué es lo que yo necesito sexualmente, qué me está haciendo falta, qué me gustaría probar. ¿Y por qué me gustaría probarlo? ¿Me gustaría probarlo porque mis amigas me dijeron que era entretenido, o porque realmente nace desde mí el querer explorar esto nuevo? Porque como ahora también se está hablando más de sexualidad, también hay mucha gente que quiere probar cosas porque otros me lo dijeron, pero quizás como que internamente he sentido, y me estoy poniendo como otra forma de deber ser. Por ejemplo, mis amigos están todos teniendo un sexo anal. Quizás yo debería decir a mi pareja que tengamos sexo anal, porque parece que ahora la gente está teniendo sexo anal. Pero quizás no me interesa, quizás no me gusta, entonces no voy a proponer una práctica nueva que no me es placentera de buena primera. Claro, pero igual de todas formas siempre sería como incluso plantearlo de que no se siente uno cómodo con esa práctica. Ajá. Para también saber de que no sería como lo mejor, o no lo mejor, pero no lo que a uno le gusta al final. Claro, o sea, uno puede decir, por ejemplo, si mi pareja viene y me dice que quiere hacer tal cosa y a mí no me acomoda tanto, ver qué grado de disonancia, como de rechazo me genera, o cuánto quizás sí podría, pero no me mata, pero sí, démosle. Claro, también. Yo siempre creo que esta conversación no tiene que ser todo o nada. También. Tiene que ser como ponerla dentro como de una... como si fuera una escala Likert, así como muy en desacuerdo, de acuerdo, indiferente, desacuerdo, completamente como plantearla desde ahí, porque ahí podemos ver qué tan transable y qué tan negociable es. Entonces, por ejemplo, si mi pareja yo le digo, oye, que tengamos tal práctica, por ejemplo, quiero que veamos porno juntos, y mi pareja dentro de estos
ya, ¿qué tan dispuesto tú estarías? ¿Estarías muy dispuesto? ¿Te gustaría? Así como que te entusiasma. Es como, sí me Ay, qué buena entusiasma, técnica, pero no sí. tanto. Sí, ¿Ya? O te da lo mismo, o te desagrada. claro. O de verdad como que es cero posibilidad. ¿Por qué es bueno verla de esa manera? Porque así vemos, bueno, si a él le da lo mismo, y a mí me encanta la idea, es negociable, pues si al final tampoco le genera aversión y a mí me encanta. Claro, Pero si a mí claro. me da lo mismo y a él le genera rechazo, no, ¿para qué lo vamos a hacer si Sí, a mí me da lo mismo hacerla y a él le genera rechazo? claro, es Entonces verdad. podemos ir ahí haciendo la negociación desde esta como, ¿cierto? Entre comillas, escala Likert. Ah, Eh, buena. entonces ahí viene el otro elemento que es importante, que es informarse de prácticas sexuales. Porque ¿qué Ya, pasa? Que a veces queremos hacer cosas nuevas y no sabemos qué se puede hacer. Y no claro. nos sintamos mal por eso, no tenemos por qué ser las personas más creativas del mundo. De hecho, yo hasta misma tengo como una especie como de Ya, listado de muchas prácticas sexuales que se pueden hacer ya. para que pasase a las parejas cuando van a terapia, porque no se les ocurre. Sí, pues sí, Llevamos es no sé cuántos años verdad. haciendo lo mismo. Sí, pues. Me han enseñado cosas súper estereotipadas y como clásicas, porque se me ocurriría hacer algo muy novedoso. Entonces, informarse de práctica y ahí que ayuda, bueno, ayudan los podcasts, ayuda el material que pueda buscar en internet, libros, hay Claro. mucho que yo puedo ver como para aprender de qué otras cosas se puede hacer. Eh, y Ya, entonces ahí me puedo informar de prácticas convencionales, por ya, ya. ejemplo, qué prácticas A convencionales ver, podemos encontrar. Cambiemos posturas sexuales, ya. hay unos juguetes, hay juguetes, hay como juegos muy entretenidos que nos sirven para innovar. Por ejemplo, hay unos dados que tienen prácticas sexuales como Sí, chupar, claro, sí. soplar, morder, y otros que tienen, y el otro dado tiene partes del cuerpo. Entonces tú los tiras Ah, y sale como claro, como no sé, chupar pie, por ejemplo. claro, claro. Qué buena. Sí, yo lo encuentro ese juego como Entonces, súper, súper así como está el aspecto como de la sorpresa, po. Entonces como que uno no sabe lo que va a aparecer. claro, claro, entonces, y sabemos, como tú dices, como que, a ver, yo veo las caras del dado, no va a salir nada tan tremendo, no va a salir nada tan extraño, pero es sorpresa. Y Ya, esto ya te da una cosa distinta a la claro. experiencia. Otra manera de cambiar como las prácticas sexuales es ver el lugar, la situación. ¿Cuándo tenemos relaciones sexuales? ¿Tenemos relaciones sexuales siempre a la misma hora, en el mismo lugar, en el mismo canal? Bueno, quizás entonces podemos probar. Claro, Quizás, ¿qué tal si probamos un día como en el living? ¿Qué tal si probamos un día en la cocina? ¿Qué tal si claro. probamos un día, no sé, en el Claro, siempre, auto? siempre en Y privado, po. claro, claro. O quizás, anda tú a saber, bueno, si igualdad en realidad que no se exhiban, porque pueden generar también, también podemos transgredir a un otro con eso. Claro. Pero, eh, pero claro, ahí, por ejemplo, cambiar el lugar. Otra cosa puede ser, a mí, algo que a mí me encanta, y yo paso el dato, ¿Ya? Dale y, nomás. y, que- y, y- y que, y que sigue estando como dentro de los terrenos como bien convencionales, ¿Ya? es tener bandas sonoras. Tener bandas sonoras para el sexo también puede ser una Ah. súper buena forma de innovar. O sea, banda sonora te refieres a música, a tener música. A música, claro, a Ah, tener ya, claro, música. sí, Entonces, po. tengo mi buena lista ahí en Spotify, qué sé yo, para, y entonces quiero tener relaciones sexuales hoy día con mi música para tener relaciones sexuales. Y que la Claro, música, a mi parecer, a mí la música me encanta incorporarla en el sexo porque cuando tenemos ritmos sexuales muy distintos, por ejemplo, si yo soy más acelerada o él es más acelerado, ¿ya? si tenemos ritmos sexuales muy distintos, encuentro que la música ayuda como a coordinar. Mira, qué buena. Claro, es como Así estar como que bailando, me es como estar parece buena. ¿Cómo bailando. estar bailando? Justamente, es como estar bailando. Qué buena. Otras prácticas convencionales, bueno, pueden ser esto, incorporar porno, incorporar, no sé, puede ser cosmética sexual, como son los aceites, los También, po. lubricantes, se puede hacer también, no sé, de repente probar sacando un estímulo, como inhibiendo un estímulo, como por ejemplo, vendando los ojos a la otra persona, y entonces así la persona va a poder también como sentir más, porque va a prestar más Claro. atención a otras. Entonces, hay muchas cosas que pueden ir en lo convencional y que no implica un cambio tan, así como no una práctica tan exagerada, y que sí me da una experiencia distinta. Ya. Eh, y el otro mundo, que ya es un poco más, más radical, es
probar en las prácticas no convencionales, como Ya, es el ya, BDSM, buena. como es el kink, como todas las prácticas que ya van a una línea de lo no convencional, de los fetiches, por ejemplo, Ya, y ahí eso implica como harta información, harta sí, educación, porque claro, si vamos a utilizar amarras, si vamos a jugar un poquito con el dolor, claro, también puede ser que necesitemos como aprender y utilizar siempre como los insumos más adecuados para eso. claro, claro, verdad. Y, y Ya, finalmente, creo que es muy importante cuando probamos algo nuevo, luego comentarlo, como qué te pareció, te gustaría sí, probar nuevo, le daríamos oportunidad, porque verdad, también pasa que la gente se va con unas expectativas por las nubes y creen que ya vamos a hacer algo nuevo y va a ser fascinante, y la verdad es que muchas veces la primera vez que probamos algo, claro, somos más torpes, no sabemos si usamos un juguete, quizás no vamos a saber cómo usarlo, entonces no necesariamente la primera vez que intentamos algo nuevo va a sacar fuegos artificiales, lo más probable es que estuvo rico, ya quizás lo probamos más adelante nuevo. ya, Entonces, hablar o directamente no me gustó nada, yo pensé que me iba a gustar más y no me gustó nada. Y lo otro es establecer los límites. Cuando yo voy a probar algo nuevo con mi pareja, también explicar los límites. Por ejemplo, que hablamos, si queremos cambiar el lugar donde tenemos relaciones sexuales, ok, pero yo quiero que estén las cortinas cerradas. O yo sí, quiero claro, que haya una luz tenue. O yo quiero que no sé qué. Entonces también podemos ver los límites, porque estamos probando súper, algo nuevo. Entonces, claro. los límites que pongamos van a ser importantes. Mira, qué buena. Oye, o sea, al final todo esto requiere bastante tiempo, podríamos decir, pero es un tiempo Sí, bien provechoso, invertido. ¿cierto? Bien Sí. invertido, así que totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y, y siempre también que sea... Ah, algo que te quería decir, como que yo siento que todas estas cosas se pueden hablar sin ningún problema si uno lo habla como de manera amorosa, amable, porque a veces, claro, tú dices como que decías que no es que es un tema, como que esto no, cuando se habla es como algo que hay un problema, pero no, o sea, yo creo que si uno siempre conoce a la otra persona y si se conoce uno también, si uno se habla de manera amorosa, yo creo que todo se podría hablar sin ningún problema, así, entonces, inclusive, ponte, imagínate, porque una vez me pasó, ponte, que, no sé, una amiga me contó hace caleta, me decía que le habían propuesto hacer un trío, y ella se sintió así, pero no, súper mal con la otra persona, chao. Y yo quedaba, pero ¿en serio te sentiste tan mal porque te propusieron un trío? Sí, no, es Mm, que cómo es, tan así. Claro, o sea, a lo mejor ella tenía una mm. creencia, pero también hay que entender de que si uno lo dice de forma amorosa, uno no debiera por qué em, a reaccionar de esa manera. O sea, uno puede experimentar todo lo que sea, siempre que sea consensuado. O sea, entonces, también yo creo que como me gustaría hacer ver eso, si uno lo hace como desde la empatía, desde el amor, Sí. la sexualidad se puede llevar a un nivel mucho más rico, placentero. Y yo creo que también para hacer como, para no ser tan sincericidas, eh, ¿Ya? creo que si vamos a innovar y queremos proponer algo nuevo, ¿Mm? vamos de menos a más. O sea, quizás nunca Claro, te propuse probar una postura sexual distinta y te estoy de repente llegando con un trío. Es como, oye, también, po, pucha, hay muchas cosas que se pueden probar antes de meter a otra persona. claro, Entonces, eh, obviamente, si no le propuse nunca nada nuevo a esta persona y de repente le vengo con esto, sí va a ser un poco impactante. Pero pensemos en una pareja en donde sí se está constantemente innovando, que de repente aparezca la idea del trío, no es tan rara. claro, si te cacho, si te cacho. También eso es importante, tratar de ir de menos a más. Pero aún así yo siento como que, aunque Sí, uno sí. propusiera cosas, como que tratar de no exaltarse y tratar de siempre como conversarlo en la buena onda, siempre. Sí, no tomárselo a la personal y en Claro, lugar de suponer algo, nuevamente partió cómo innovar con el tema de las necesidades. Si mi claro, pareja me dice, me gustaría probar un trío, preguntarle como, ¿qué es lo que te gusta de esa idea? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué claro, es lo que...? buena. Y indagar en lugar de juzgar como no le gusto lo suficiente, no me ama, en lugar de irme al tiro en esa, ver porque quizás es algo que le gustaría Claro, probar nomás una vez, claro, quizás tiene curiosidad, de pronto lo intenta y ni siquiera le gusta tanto. Entonces, bueno, creo que antes de dar como enjuiciar a la persona, porque bueno, yo creo, Nico, que a muchas personas prefieren no hablar de lo que quieren probar
por temor justamente a la reacción del otro, Claro, que se lo vaya a tomar a mal. claro. Entonces, esto que tú señalas es súper importante, porque si seguimos desde ese lugar entendiendo la conversación sexual, probablemente nunca vamos a innovar nada, y nos vamos a quedar en la zona segura, en la zona cómoda, que probablemente también va a ser a Claro, largo plazo como bien insatisfactoria también. claro. Wow, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que gente ya sabe, yo creo que casi todo lo que hemos hablado siempre está el pilar fundamental, que es conversar bien las cosas de manera amable, respetuosa, que esté consensuado todo. Oye, Caro, ya estamos casi terminando. Ahora, si nos podías dar algún, perdón, una recomendación de algún documental o libro sobre sexualidad que a ti te guste y que nos sirva a todos. Sí, te tengo dos que a mí me gustan bastante. ¿Ya? Tengo uno que se llama, hay uno que es un clásico que lo van a encontrar en YouTube, ¿Ya? ya no está disponible creo como por otras plataformas, que se llama La cultura del sexo. Era una serie documental que hacía Rodrigo Jarpa, que es un sexólogo chileno, y en donde él viajaba por distintos lugares del mundo y veía cómo era la sexualidad en esos lugares del mundo. Oh, Yo no, creo que si está, yo lo fue un estoy documental. viendo. ¿Está? Sí, Ah, pero ¿lo estás viendo dónde? ¿En YouTube? en YouTube. Sí, me parece, está disponible en YouTube, no está en otras plataformas Ah, como, ya, pues entendí que no está en no sé, YouTube. por Netflix. Ya, ya, Ah, no, está en YouTube. ya. Así que ahí lo pueden ver, es súper bueno. Yo creo que fue una producción súper bien hecha de TVN. Y es súper interesante porque es como un documental, una serie documental que nos muestra la diversidad sexual. Claro, Hay uno súper parecido también, ya, que está en Netflix y que se llama Amor y Sexo, y que también lo hace una periodista norteamericana muy conocida, que ya, también viaja por distintos lugares del mundo y también explora cómo es la sexualidad en esos lugares. ya. Esos son dos que a mí me gustan harto, pero sí, de hecho me cae mucho mejor el de la cultura del sexo porque la verdad es que es un buen trabajo, creo que es un buen trabajo documental, está muy bien hecho. Y si se trata ya como de entrar a recomendarte libros, que es la verdad como lo que yo más consumo, tengo varios. Uno es de Pere Estupiña, se llama Sexo, o es como Sex 2, elevado 2, la ciencia del sexo es este. ¿Ya? Ahí lo estoy mostrando para quienes estén viendo el video en YouTube. Ay, qué buena. Este es un científico español que ha hecho, bueno, este es un libro bien contundente. Wow, Está sí. todo basado en la evidencia, es puro a partir de trabajo de investigación, pero lo maravilloso de este hombre es que es tremendamente simpático para escribir. Entonces tú lees esto y es como que te ríes. Mira, mira cómo masturban a las ratas para hacerle un encefalograma. Entonces, es como, es muy Ya. divertido. Él además tiene charlas TED súper buenas, ¿Cómo donde se explica llama? un poco ¿Dijiste? cómo es el orgasmo. Pere Estupinja, Ya, Pérez ¿ya? El libro se llama Estupinja. La ciencia, no sé si es vasco o qué, pero bueno, que tiene este nombre tan peculiar, este español, Pere Estupinja, eh, y lo pueden encontrar tiene charlas TED muy buenas, en donde explica la respuesta sexual, el orgasmo, los estudios que han hecho en ratas para estudiar el orgasmo. Ya. Es muy interesante. Oye, Yo qué creo que buena. mi primera recomendación tiene Ya. también, fue entrevistado en Puerto de Ideas, así que también ahí hay un capítulo en un podcast de Puerto de Ideas también acerca de que hace Pérez Estupinja. Ya. El otro gran libro que Ah, recomiendo ya para quienes quieran innovar más en prácticas no convencionales, pero más vinculares, como es el poliamor, eh, es este, que es como yo diría, como una Biblia un poco para nosotros los sexólogos, y especialmente a para ver. quienes deciden vincularse de otras maneras, Ya. es Ética Promiscua, ¿ya? Ya, ya, Es ya. un libro que es como, viene a derribar como todos los mitos como respecto al poliamor y también hace una crítica a las relaciones más convencionales y al amor romántico. Y finalmente Buena. un libro que le dejo principalmente a las mujeres, que es Ya. de hecho, yo conocí a la autora, en mi trabajo de magíster también lo hice bien inspirado en ella, el de mi magíster de psicoterapia, de Mireia Darder, se llama Nacidas para el Placer. Es una española que este libro es como una reivindicación como al placer, como a la validación del placer de las mujeres. También se hace una pasada por todo lo que viene a ser el patriarcado, cómo eso nos Ya. afectó
un poco lo que hablábamos al comienzo. Los 3 libros, ¿por qué los recomiendo? Porque además de ser material cototo, muy contundente Claro, y basado en la evidencia, son libros entretenidos. Ya tengo otros que de repente pueden ser como un poco más densos. Estos son libros que te lees rápido porque son muy entretenidos. Qué buena, ya. Yo también ahí voy a anotar uno para comprarme uno y leerlo y aprender. Porque de verdad es súper importante también que uno... La ciencia del sexo. ¿Qué pasa? Ese te lo recomiendo full para ti. Ese te lo recomiendo. La ciencia del sexo. Ya, súper, sí, ya entonces voy con eso. Sí, porque lo que yo iba a decir es que, aparte de estos podcasts que igual son largos y todo, también uno tiene que seguir siempre educándose, leyendo, para seguir ampliando todo su conocimiento y eso después aplicarlo a uno, a su mente, a las personas. Así que bacán, Caro. Oye, yo tengo un dato más, que estoy seguro que la gente ya lo escuchó acá, que es un podcast que se llama Que Fluya el Sexo. Este podcast lo tienen que ir a escuchar, ahí van a tener mucha información también. Se van a enamorar de la gente que habla ahí del Nico y de la Caro que está acá. Oye, yo de verdad, antes había escuchado un podcast que se llama Sexo y 8:30, pero después de eso no encontraba, yo ponía en Spotify así, oye, sexología, no encontraba nada. Y de repente, ¡pum!, apareció este. Yo, ¡guau! ¡Qué bacán! Y además chilenes. Ay, no te puedo creer. Tú llegaste a nosotros por el podcast. Por Spotify, yo puse sexología o sexualidad, ponía así. Mira. En el buscador, así tal cual. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué alegría! Para que cachí cómo llega la gente a veces. Es que yo venía escuchando podcast así, hace caleta de tiempo, y yo estaba ya con el bichito de la sexualidad y ponía sexología, y iba probando, porque a veces no encuentra uno y dice, no, este es fome, ya no lo escucho. Y de repente encontré, y yo dije, está genial. Así que ya sabes, gente también, querida, vaya a escuchar su podcast. Oye, Caro, enamorado de todo lo que has dicho. Ahora, hemos estado mucho rato acá, pero a mí se me ha pasado volando porque este tema es tan interesante que podríamos estar hablando acá horas y horas, pero tenemos que terminar en algún momento. Así que, Caro, prepárate, porque tienes que darnos un último mensaje poderoso que pueda causar un impacto positivo en todos nuestros oyentes. Sí, yo diría que mi gran mensaje poderoso es: el cerebro es un órgano sexual. Lo que decidimos meter y cultivar ahí también va a afectar a nuestra sexualidad. Si elijo alimentarlo de creencias limitantes, bueno, eso va a traducirse en mi vida sexual. Y si elijo cultivarlo de cosas que me gustan, de innovación, de creatividad, de apertura, de mente principiante, probablemente voy a vivirme también una sexualidad un poquito más liviana. Así que ese es mi gran mensaje hoy. El cerebro también, y en gran parte, es un órgano sexual. ¡Qué buena! Aplauso, claro. Por favor, aplaudan. Yo sé que ustedes también están aplaudiendo ahí. Oye, Caro, bacán, me encantó todo lo que hablaste, todo lo que nos educaste, nos llenaste de información poderosa que estoy seguro que a todos les va a servir para crear su mejor versión. Así que antes de despedirnos, Caro, ¿dónde te podrían encontrar? Oye, yo por si acaso, los que me ven haciendo como una cosa rara, yo estoy alzando cargador y todo porque estoy a punto de quedarme sin batería. ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar estoy aquí, puro jugando para que no se nos corte. Pueden encontrarme en Instagram, en mi cuenta que es Carola, me olvidé, Carola Fernández N. Creo que está todo junto, creo que no lo tengo. Bueno, ahí tú lo pones bien en la descripción. Sí, ahí lo pongo. Pueden encontrarme en Somos Prendidas, que es la otra cuenta de Instagram de Cero Proyecto, y en Spotify con Que Fluya el Sexo, y también en nuestro canal de YouTube que es Sin Tabú, y donde ahí también pueden encontrar nuestro programa Que Fluya el Sexo ya con nosotros ahí en Gloria y Majestad hablando, como también es este podcast que está en Spotify y en YouTube. Así es. Genial, Caro, muchas gracias nuevamente por tu disposición, por tu tiempo, porque de verdad esto es
muy valioso y agradezco un montón que estado hasta acá. La gente que no sabe, de hecho acá son las 10, yo después lo subo mucho después, pero acá son las 10 de la noche, así que imagínense. No me lo imaginé jamás, wow. Mira. Así que de verdad lo agradezco mucho, Caro. Pasa volando. Pasa volando. Y eso, no sé si te gustaría decir algo más, etcétera. Ay, no. Muchas gracias, Nico, muchas gracias. Y gracias también por todo tu aporte como al activismo, a los estilos de vida, al bienestar. Y muchas gracias por incorporar el bienestar sexual y sobre todo este tema que quizás no vende tanto de buenas a primeras porque creencias sexuales, como que creencias limitantes, como que no son tan sexy. Claro. Sin embargo, es fundamental. Así que también te agradezco que le hayas dado un espacio a eso. Acá, muchas gracias, Ricardo. Bueno, la gente que nos escuchó, espero que les haya gustado. Recuerden comentar, suscribirse, compartir con todos sus familiares, amigues, etc. Así que eso, nos estamos viendo en una próxima entrevista de Impacto Positivo, creando tu mejor versión. Nos vemos. Chao, chao.